Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Hoy es día miércoles y nos congregamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú para compartir de un tiempo en la palabra del Señor. Les invito, antes de compartir de la palabra, a tener un tiempo en oración para luego ya pasar al estudio de la palabra del Señor. Quien nos acompañará hoy es nuestro hermano Richard, así que vamos a pedir al Señor la bendición por medio de la oración. ¿Me acompaña? Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú nos das una vez más, oh Señor, de poder compartir con nuestros hermanos en la fe y también con nuestros amigos y todos aquellos que recibirán este mensaje. Señor, te pedimos a ti que tú trabajes en nuestros corazones y esta palabra que hemos de escuchar y de recibir hoy sea de ánimo, de aliento, que nos desafíe, Señor, a nuestro corazón también. Y perdónanos, oh Señor, por nuestras debilidades. Y sabemos que pecamos contra ti, Señor, y te pedimos que tú nos perdones, sabiendo de que tú eres un Dios perdonador, amoroso, pero también un Dios justo. Señor, queremos ante ti dejar este tiempo, para que sea todo según tu voluntad y no la nuestra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Así que vamos a darle el paso a nuestro hermano Richard. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al Señor una vez más por este día que el Señor nos ha dado de vida y de que podemos tener este tiempo para compartir la palabra del Señor. Les invito a tener otro momento de oración antes de tener la lectura de la palabra del Señor. Padre eterno, Padre celestial, una vez más venimos delante de tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener, Señor, en tu presencia, Señor, en tu casa, para compartir, Señor, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y gracias, Señor, especialmente por la salvación que tú nos has regalado, por el perdón de nuestros pecados, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, queremos pedirte que tú limpies nuestras vidas, que tú nos perdones, Señor, que tú perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, que podamos estar, Señor, agradables delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tú estés hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que pueda ser de bendición, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por todos aquellos que han de estar escuchando tu palabra, Señor, quizás por primera vez, que tú, Señor, estés hablando a sus corazones, que estés obrando, Señor, en sus vidas, Señor, y que tú, Señor, les estés bendiciendo ricamente. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Una palabra ya muy conocida por cada uno de nosotros, la parábola del sembrador. Dice así la palabra del Señor: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos
Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias por el Señor que en estos momentos, junto con sus discípulos, está aclarando sus mentes, le está aclarando su visión espiritual acerca de algo que el Señor había hablado y que ellos aún todavía no comprendían. El Señor está tomando como ejemplo algo que ellos en aquel tiempo se sentían muy identificados, y era el sembrador cuando está realizando la siembra, cuando está esparciendo la semilla, y el Señor con mucha paciencia, con mucha bondad, con mucho amor, les está enseñando a sus discípulos cuál es el significado de esta parábola. Les está diciendo algo muy importante, que la semilla que él tomaba como ejemplo es la palabra de Dios, y que es sembrada en todos lados, y que muchas veces surge de efecto la palabra de Dios en los corazones de los hombres. Dice la palabra de Dios que da fruto, crece y permanece, pero muchas veces en algunos corazones la palabra de Dios no puede dar fruto por muchas circunstancias, porque muchas veces las personas, los seres humanos, tienen dudas en sus corazones, o muchas veces toman decisiones equivocadas y no permiten que la palabra de Dios crezca en sus vidas, crezca en sus corazones y dé fruto. Aquí el Señor nos está hablando de algunas cosas muy importantes. En primer lugar, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios da su fruto y que crece, y que esa palabra puede permanecer en nuestros corazones. Damos gracias a Dios el día que, como decimos siempre, recibimos la palabra de Dios, fue sembrada en nuestros corazones, y gracias a Dios que esa palabra pudo dar fruto en nuestras vidas y pudo crecer en nuestros corazones. Pudimos entender la palabra de Dios en aquel momento. El Señor abrió nuestros ojos espirituales y pudimos conocer de que Dios estaba queriendo entrar a nuestras vidas, y abrió nuestros ojos espirituales también para que entendiéramos que nosotros necesitábamos de Él, es que estábamos sumidos en nuestros pecados, en nuestras rebeliones, y que necesitábamos al Salvador. Y el Señor, a través de su palabra, se reveló a nosotros como a miles de personas en todo el mundo. La palabra de Dios cayó en nuestros corazones y dio fruto y creció para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia en Él. Otra cosa también importante es que la palabra de Dios muchas veces no surte efecto en los corazones de las personas, como decíamos recién, por decisiones que el hombre toma. Dice la palabra de Dios y da ejemplo por ejemplo, dice que la palabra de Dios no crece, que es ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Muchas veces crece esa palabra también por un tiempo, y a veces por las circunstancias, por las cosas de la vida, por los problemas, por las dificultades. Dice la palabra de Dios que se apartan, y por eso la palabra de Dios no da fruto en sus vidas. Y como podemos ver también en estos tiempos difíciles que estamos pasando, muchas veces a causa de los problemas, de las dificultades que ha causado esta pandemia, muchos optan por alejarse del Señor, por dejar de lado o por seguir otros caminos que quizás no sean convenientes para su vida, sumidos allí en sus problemas, en sus dificultades, por la falta de trabajo, por la falta de dinero, por las enfermedades, y muchas veces optan por alejarse del Señor. Pero qué bueno cuando podemos atender a la palabra de Dios y podemos hacer y permitir que el Señor obre en nuestra vida, en nuestros corazones, para que la palabra de Dios surja efecto en nuestra vida y lleve fruto, que podamos compartir también esta palabra con otros, que esta semilla que el Señor ha sembrado en nuestros corazones también sea compartida con otros corazones, para que también esta palabra de Dios pueda dar vida y pueda llevar fruto. Muchas veces podemos ver que la palabra del Señor obra de manera que nosotros no entendemos, no conocemos,
y hay una transformación en nuestra vida. Podemos ver cómo la palabra de Dios crece en nuestros corazones y Dios bendice nuestra vida. Otra cosa que también la palabra de Dios nos enseña es que el enemigo está haciendo todo lo posible por apartar la palabra de Dios de nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muchas veces la palabra que es recibida por primera vez para salvación, la gente la rechaza y esa es la obra del diablo que no permite que la gente reciba la palabra de Dios para salvación. Pero muchas veces también cuando ya conocemos la palabra de Dios y hace tiempo o que estamos en el Señor y estamos creciendo y el Señor está obrando continuamente en nuestra vida, también el diablo sigue haciendo su obra en todo tiempo. No importa si hace una semana que hemos conocido al Señor o hace un año o hace 20 años que conocemos al Señor. El diablo siempre va a estar intentando apartar la palabra de Dios de nuestros corazones, trayendo duda, trayendo ansiedad, trayendo desánimo de muchas maneras para que no creamos la palabra de Dios o para que no creamos lo que el Señor está diciendo en nuestra vida cada día. Muchas veces compartimos la palabra de Dios y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero oramos cada día al Señor porque sabemos que Él es el que da el crecimiento y pedimos que cada palabra de Dios que es traída no solamente a los hermanos, sino a aquellos que la escuchan por primera vez, que pueda realmente caer en buena tierra, que pueda haber un corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Que el Señor esté por medio de su Espíritu Santo preparando los corazones de aquellos que han de estar escuchando por primera vez su palabra para que puedan alcanzar salvación. Y también de aquellos que ya conocen al Señor, que el Señor también pueda estar preparando sus corazones para que sean animados en momentos difíciles sus corazones y no permitir, como se predicaba hace poquito tiempo nuestro hermano pastor, escuchar las mentiras de Satanás que trae a nuestras vidas para apartarnos o para desanimarnos y que la palabra de Dios nos surta el efecto que quiere hacer en nuestra vida. Que realmente la palabra de Dios pueda ser de bendición en nosotros y que cada día con nuestra relación y nuestra comunión con Dios, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, podamos preparar nuestras vidas y nuestros corazones para que la palabra de Dios realmente sea de bendición y no que el enemigo aparte su palabra de nuestros corazones. En la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos de personas que recibieron la palabra de Dios y unos tomaron una decisión correcta y otras tomaron una decisión equivocada. Muchos sufrieron las consecuencias de tomar la decisión incorrecta y otros fueron bendecidos por parte del Señor por tomar la decisión correcta. Queremos mirar también la palabra de Dios y recordarles siempre que el intento del enemigo es siempre quitar la palabra de Dios de nuestros corazones. Pedimos al Señor que esta palabra que estamos recibiendo en nuestra vida pueda permanecer y pueda dar fruto. Muchas veces el enemigo, ya que no puede entrar directamente a nuestros corazones, él por medio de palabras, de sutilezas, de artimañas, él imparte duda a nuestros corazones y muchas veces decimos, bueno, ¿será o no será que Dios escucha mi oración cuando clamamos al Señor en momentos difíciles? ¿Será o no será? ¿Vendrá o no vendrá la bendición que el Señor me ha prometido para mi vida? Ahí es cuando el enemigo está sembrando duda en nuestros corazones. Y también siembra impaciencia cuando vemos que se tarda la promesa del Señor o vemos que por algún tiempo la oración que nosotros le presentamos al Señor no es respondida. Satanás no solamente siembra duda, sino que también siembra impaciencia en nuestra vida, hasta que llega el momento en que nos desanimamos, cuando nos preguntamos, bueno, ya creemos que la palabra de Dios no va a hacer efecto en nuestra vida, o la oración no va a ser contestada, o la bendición no va a venir a mi vida. Esas son las cosas que el diablo hace hablando a nuestros corazones y que tenemos que desechar por medio de la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1
al 6. Ahí podemos ver un ejemplo bien claro, por no decir el primero, que nos enseña la palabra de Dios acerca de la eficacia de la palabra de Dios y acerca de las decisiones que toman los hombres a veces y que no permiten que la palabra del Señor dé fruto en sus vidas. Dice así Génesis capítulo 3, a partir del versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Un ejemplo bien claro que nos muestra la palabra del Señor, cómo Dios había traído una palabra a Adán, a Eva, acerca de lo que Él quería, de lo que era su voluntad. El Señor les había dicho y les había ordenado que no comieran del fruto de ese árbol. Pero enseguida apareció el diablo sembrando duda en sus corazones y con mentiras y con acechanzas para desviar su atención de lo que Dios había dicho. Aquí el diablo está diciendo, con que Dios os ha dicho. Allí está poniendo duda en el corazón de Eva, el cual después compartió con Adán también. Y luego está contradiciendo el diablo aquí la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios les había dicho realmente que si comían de aquel fruto de cierto iban a morir, y realmente iban a morir espiritualmente. Y dice la palabra de Dios que allí el diablo sembró duda en sus corazones y contradijo la palabra de Dios y les ofreció de aquel fruto para que comieran. Dice la palabra de Dios que vio que el árbol era codiciable a sus ojos. Y allí está también, como vimos al principio en la parábola del sembrador. Muchos optan por las cosas de esta vida, por la riqueza, por el dinero, por las fiestas y muchas otras cosas que el diablo les ofrece, y aparta su atención de la palabra de Dios para que rechacen lo que es la palabra de Dios, la cual es vida, dice la palabra de Dios. Mientras estos hombres obedecieran la palabra de Dios, ellos iban a tener vida eterna, vida permanente en sus corazones. Pero al rechazar la palabra de Dios y aceptar la duda y la mentira que Satanás sembró en sus corazones, ellos comenzaron a morir, y dice la palabra de Dios que murieron también espiritualmente. Aquí Adán y Eva podemos ver claramente cómo tomaron la decisión equivocada. Y eso es lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces nos distrae con las cosas de este mundo para que tomemos decisiones equivocadas y dejemos de lado la palabra del Señor. Quiero mostrarle otro ejemplo de otra persona también que tomó una decisión. Y vamos a abrir también nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 73, versículos 1 y 3. Está este salmo escrito por Asaf, uno de los salmistas que estaban con David. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí podemos ver dos clases de personas. Podemos ver a alguien que está sirviendo al Señor por medio de la alabanza, por medio de los salmos, de los cánticos, y podemos ver también otras personas
que la palabra del Señor llama a los impíos, aquellos que no quieren, que rechazan la palabra de Dios, y podemos ver cómo este salmista puede ver que estas personas prosperan y tienen cosas quizás que él no tenía, y dice que él sintió envidia de estas personas. Y muchas veces el diablo susurra estas cosas en nuestros oídos cuando vemos que el mundo entero que no conoce a Dios y prospera y tiene riquezas, y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, pasamos por momentos de dificultad, pasamos por momentos de necesidad, y muchas veces el diablo susurra estas palabras en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que surja envidia de aquellos y poder apartarnos de la palabra del Señor. Pero dice este hombre que por poco se apartaron mis pasos. Gracias a Dios de que él pudo ver que estaba equivocado. Dice la palabra de Dios más adelante en este mismo salmo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Qué bueno que este hombre pudo recapacitar en aquella duda que él tenía y no permitió que resbalaran sus pasos del todo, sino que dice que entrando en el santuario de Dios, entrando en la presencia de Dios, entendió cuál era el fin de aquellos que rechazan la palabra de Dios, aquellos que toman la decisión equivocada de no permitir que la palabra de Dios surja efecto en sus vidas. Y dice este hombre que entendía el fin de ellos. Y así como entendió el fin de ellos, también pudo comprender cuál era el fin de su vida también. Que al acercarse a la palabra de Dios, al tomar la decisión de no escuchar las mentiras del diablo y las dudas que él siembra en nuestras vidas, él podía crecer también espiritualmente en la palabra del Señor. Dice más adelante este mismo salmo, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Que así como el salmista Asaf, podamos rechazar todas aquellas dudas, aquel engaño que el Satanás pueda traer en nuestros corazones y podamos poner nuestra confianza en el Señor, que realmente podamos tomar la decisión correcta. Pudimos ver un ejemplo de una decisión incorrecta y ahora vemos un ejemplo de una decisión correcta que ha sido tomada por este hombre. Que realmente podamos mirar en la palabra de Dios, ya que su palabra nos enseña y nos dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no caigamos en estos mismos errores. Que podamos ver lo que le sucedieron a estas personas, las actitudes que tuvieron y también las decisiones que tomaron para que podamos tomar el buen ejemplo y ponerlo en práctica y permitir que la palabra de Dios crezca en nuestra vida y podamos alejar así de nosotros toda duda, todo temor que pueda el diablo querer sembrar en nuestros corazones. Le invito a mirar en su casa todo este salmo completo, ya que miramos algunos pasajes, que pueda mirarlo completamente allí en su casa. Vamos a seguir mirando también otros ejemplos en la palabra de Dios y le invito a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24 y versículo 14. Vamos a mirar como ejemplo el pueblo de Israel y también la vida de Josué. ¿Cuáles fueron las decisiones que ellos tomaron también? Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, está diciendo Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres
al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Israel en muchas oportunidades se había apartado del camino del Señor. El Señor los habría librado de la tierra de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, y ellos en muchas oportunidades habían dudado del Señor, habían rechazado la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que seguían a los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, ya que veían la prosperidad de estos pueblos y le atribuían a sus dioses esta prosperidad y estos favores que estos pueblos tenían. Y muchas veces ellos, pasando por problemas, por dificultades, sin tener todavía un lugar fijo donde vivir, ellos tomaban y adoptaban los ídolos, los dioses de estos pueblos paganos, y adoraban a estos ídolos dejando a su Dios de lado. Y allí Josué, que era el líder, aquel que había tomado el liderazgo, que Dios le había dado el liderazgo después de la muerte de Moisés, él les estaba hablando y los está poniendo en una situación en la cual tienen que decidir. Y Josué les está diciendo, bueno, decidan ustedes si van a servir a los dioses de este mundo, a los dioses de los pueblos que los rodean, a los dioses de los egipcios, o van a seguir y van a servir a Jehová, el Dios que nos sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y les está diciendo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo voy a seguir y a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué está tomando la decisión correcta. Él había conocido de lo que habían padecido allí en la tierra de esclavitud, sabía la obra que Dios había hecho en su vida y también conocía todas aquellas cosas que el diablo había sembrado en los corazones del pueblo de Israel, de las dudas, de la desconfianza, de la ingratitud, y muchas veces negaban al Señor y muchas veces rechazaban a Dios para ir tras dioses ajenos. Pero Josué tomó la decisión correcta y siguió al Jehová el Señor a pesar de todas las circunstancias por las cuales estaban pasando. Tomó Josué la decisión correcta, algo que no hacía Israel cuando veía la prosperidad de los pueblos que estaban alrededor. Y siempre a lo largo de todo su peregrinar, de toda su vida, aún alcanzando la tierra prometida, muchas veces el pueblo de Israel se desviaba y tomaba decisiones incorrectas, tenía que pasar por muchas situaciones difíciles y sufría muchas veces las consecuencias. Y Dios siempre en su misericordia y en su bondad y en su amor les presentaba nuevamente una decisión a tomar y les daba a escoger a quién servir. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. El Señor les está hablando a su pueblo Israel y le dice así el versículo 14 de Deuteronomio capítulo 30. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Allí está sembrada la palabra de Dios en el corazón del pueblo de Israel, con un propósito, para que la cumpla. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios no solamente le está dando a elegir cuál camino tomar, andar en sus caminos o seguir sus propios caminos. He puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y Dios le decía, bueno, tomen el camino de la bendición de Dios. Dice, te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,
para que Dios te bendiga. Y allí está la decisión que Dios pone muchas veces en nuestra vida. Muchas veces no entendemos por qué se demora la bendición de Dios o por qué Dios no responde a nuestras oraciones. Pero la verdad es que tenemos un camino muy largo hasta que el Señor venga pronto por su pueblo. Y durante ese tiempo dice la palabra de Dios que debemos de perseverar en Él y debemos de confiar en Él. Muchas veces el pueblo de Israel se apartó del Señor y Dios le puso el ejemplo de los caminos para que tomara la decisión. O elegían la vida o elegían la muerte. O elegían el bien que Él les iba a proveer o elegían el mal por el cual iba a ser el resultado de su decisión errónea que habrían de tomar. Dice más adelante, en este mismo pasaje, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, que en su misericordia y en su amor no solamente nos da la opción de elegir, sino que nos alienta a que tomemos la decisión correcta. Escoge pues la vida, dice el Señor. Eso le decía a su pueblo de Israel. Israel muchas veces estaba allí tomando decisiones incorrectas y seguía tras los dioses que le ponían muchas veces los reyes que ellos tenían por gobernante. Muchas veces estos reyes se apartaban de la voluntad de Dios, se iban tras dioses de otras naciones y esto hacía que todo el pueblo de Israel se apartara también. Miremos otro ejemplo en la palabra de Dios, muy cerca de allí, en Primera de Reyes, capítulo 18. Todos conocemos muy bien esta historia de Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Allí podemos ver a este rey Acab, que era un impío, dice la palabra de Dios, había dejado los mandamientos de Dios para apartarse y seguir en pos de dioses ajenos. Y allí también estaba el profeta Elías, que les ponía la palabra de Dios y le hacía ver que no era Dios el que estaba equivocado, sino que era él. No era el profeta el que turbaba a Israel, sino que era el propio rey el que turbaba a todo Israel por haberse apartado de los caminos del Señor y haberse arrastrado a todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tras los dioses ajenos. Y dice, la palabra de Dios continúa diciendo, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Allí está nuevamente Dios, por medio de su profeta Elías, advirtiéndole al pueblo, advirtiéndole al rey de Israel, de que se habían apartado de sus caminos, y él estaba dando la oportunidad nuevamente para que volvieran. Y les estaba diciendo, si Jehová es Dios, bueno, seguidle a él. Y si Baal es Dios, seguidle a Baal. Y luego conocemos toda la historia, cómo Dios se manifestó allí con fuego, consumiendo el holocausto que había preparado el profeta Elías, y cómo todos pudieron ver realmente a través de aquella manifestación cómo Jehová era el verdadero Dios. Pero Dios
y les estaba mostrando dos caminos nuevamente, seguir a uno o seguir a otro. Y Dios siempre da la oportunidad y en su amor y su misericordia siempre está instando a su pueblo y a sus hijos a animar y a seguirle a Él. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida cuando pasemos por estos momentos de duda, de indecisión, cuando pasemos por momentos en que pensamos que la palabra de Dios no llega a nuestros corazones, o que se tarda su promesa, o que Dios no responde a nuestras oraciones, que podamos en esos momentos creerle a Dios y permanecer firme en su palabra, permanecer firme en su voluntad, y podamos creer a Él todo lo que Él nos dice, para que Él pueda bendecir nuestras vidas. Les invito a abrir la Biblia también en Mateo 6, capítulo 24. Allí está hablando el Señor Jesús y está dando una enseñanza muy importante, no solamente para sus discípulos y para toda la multitud que lo seguía, sino para nosotros en estos tiempos, también en estos tiempos difíciles por los cuales estamos pasando. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Dice la palabra de Dios, así como veíamos que el Señor ponía delante de su pueblo dos caminos, y como el profeta Elías les mostraba también tomar una decisión importante de servir a Dios o servir a Baal, así también el Señor Jesús les estaba hablando a la multitud y a sus discípulos algo muy importante, como también lo es para nosotros. Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Allí está lo que Dios dice acerca de su palabra, lo que Dios ofrece y lo que ofrece el mundo, lo que ofrece Satanás también con su astucia, con su engaño y con su mentira. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podemos andar en dos caminos a la vez. No podemos amar a dos señores a la vez. O servimos a Dios y dejamos de lado las cosas que este mundo y el diablo nos ofrece, o amamos a Dios o amamos las cosas que este mundo nos ofrece. Siempre hay que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y Dios siempre nos ofrece la mejor opción, que es amarle, servirle a Él y seguirle a Él. Miramos también la palabra de Dios más adelante. Jesús siempre es nuestro mejor ejemplo. En todo lo que nosotros podamos ver en la palabra de Dios, siempre Él es nuestro mejor ejemplo. Dando vuelta en las hojitas más adelante, en el capítulo 4, en donde el Señor Jesús tuvo que pasar también por circunstancias difíciles en su vida, al principio de su ministerio y a lo largo de su ministerio. Él sintió necesidad, no tenía donde recostar su cabeza, no tenía donde dormir, no tenía un lugar fijo donde morar, y muchas veces sintió sed, sintió hambre. Dice la palabra de Dios que tuvo la misma necesidad que tenemos nosotros en este tiempo también. Pero el Señor comenzó así su ministerio, y el diablo también no perdió su oportunidad de querer ofrecerle y de querer sembrar en el corazón del mismo Hijo de Dios duda, y de ofrecerle también caminos alternativos, como el diablo ofrece muchas veces en este tiempo. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno de los ejemplos que el Señor nos da. La palabra de Dios dice que Satanás tentó a Adán y Eva. La palabra de Dios dice que Satanás quiere robar la palabra de Dios en nuestros corazones para que no dé fruto. Y aquí nuevamente el enemigo aparece, el tentador aparece para querer
desviar la atención del Hijo de Dios de los propósitos de Dios. Y allí le ofrece al Señor en un momento difícil. Él estaba teniendo un momento que estaba teniendo hambre y Satanás le dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios, podés convertir estas piedras en pan. Y él quería que el Hijo de Dios desviara su atención de cuál era el propósito por el cual había venido a la tierra. El Señor Jesús había venido como hombre y había de padecer también como hombre para ser ejemplo para nuestras vidas. Claro que Él como Dios podía utilizar su poder para saciar su alma, pero esa no era la voluntad de Dios. No era que el Señor mostrara al mundo cómo Él convertía las piedras en pan para satisfacer las necesidades. La voluntad de Dios era que Él padeciera hambre también como hombre y no que aceptara las mentiras de Satanás ofreciéndole caminos alternativos para satisfacer sus necesidades. Muchas veces el mundo nos ofrece caminos alternativos. Satanás está en nuestros momentos difíciles ofreciéndonos caminos alternativos para que nosotros podamos desviarnos de la voluntad de Dios. Y muchas veces podemos ver cómo por medio del engaño, por medio del fraude, por medio del robo, por medio de la mentira y por medio de los juegos de azar, el diablo siempre nos está ofreciendo esos caminos alternativos para que nosotros no sigamos la voluntad de Dios. El diablo siempre va a estar queriendo robar la bendición de Dios de nuestros corazones. Va a querer robar la palabra de Dios para que no surta efecto en nuestras vidas como quiere el Señor que sea. Sigamos con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El diablo no cesó en estas intenciones de querer desviar al Señor de la voluntad, del plan de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Allí el diablo lo está tentando por segunda vez y podemos ver algo aquí que el diablo conocía también la palabra de Dios. Y muchas veces debemos tener cuidado porque a veces la palabra del Señor es utilizada por personas que no conocen al Señor en nuestra contra. Y debemos de tener cuidado para que estas cosas que el diablo nos ofrece con la misma palabra de Dios nos haga sentir que estamos en duda o que estamos delante del Señor en rebeldía o en muchas otras situaciones. Y muchas veces el diablo utiliza personas que utilizan la palabra del Señor misma para ponerla en nuestra contra. Pero como podemos ver, el Señor mismo utiliza la palabra de Dios también para contrarrestar todas estas acechanzas y tentaciones del diablo. Por eso, hermano, que podamos cada día tener esa comunión íntima con el Señor que Él quiere que tengamos. Que podamos adquirir sabiduría de la palabra de Dios para que cuando el mundo y el mismo Satanás venga con la palabra de Dios en contra nuestra, que podamos también con la misma palabra de Dios rechazar todas aquellas cosas que el diablo quiere sembrar en nuestras vidas. Que podamos vivir de una forma agradable a nuestro Dios, orando en todo tiempo, dedicando tiempo para la lectura, para escudriñar la palabra de Dios, para aprender del Señor, dejando que el Señor ilumine nuestras vidas, para que realmente podamos tener entendimiento de su palabra y no permitir que el diablo siembre estas cosas en nuestras vidas. Sigamos con el ejemplo de Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Nuevamente el diablo está allí ofreciéndole al Señor un camino alternativo. Conseguir todos los reinos del mundo. Quizás todas las personas que él tenía cautivas, si postrado le adorara. Le ofrecía todas aquellas cosas al Señor si dejaba de adorar a su Padre y de hacer la voluntad de su Padre para servir al mismo Satanás y adorar al mismo Satanás.
Y el Señor Jesús nuevamente le contesta con la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces el diablo viene a nuestra vida y nos ofrece muchas riquezas, muchas cosas que este mundo nos ofrece, pero que realmente podamos tener nuestra confianza firme en el Señor y poder adorar y servir y seguir solamente a nuestro Dios, para que estas cosas que el diablo siembra en nuestra vida puedan realmente ser rechazadas y no dar lugar a las cosas que el diablo nos ofrece. Que podamos en todo momento de nuestra vida, cuando estas cosas vienen, cuando la duda viene, cuando las indecisiones vienen, que podamos hacer lo correcto y podamos tomar la decisión correcta, la cual el Señor quiere que tomemos. Para terminar, hermanos, vamos a mirar también otra palabra del Señor. Muchas veces el diablo viene a tentar nuestras vidas y a querer desviar nuestra atención de la palabra de Dios por las personas que menos nosotros nos imaginamos. Dice la palabra de Dios en Job. Job capítulo 2. Todos conocemos la historia de Job, que tuvo que pasar un momento muy difícil, de enfermedad, de la pérdida de sus hijos y muchas otras cosas que él tuvo que padecer. Y dice la palabra de Dios que vinieron unos amigos y que más allá de alentarlo y de infundirle su confianza en Dios, comenzaron a acusarlo y a atacarlo y a decirle que era por causa de su pecado. Pero era Dios quien había permitido todas estas cosas, porque tenía un propósito en la vida de Job y también porque conocía el corazón de Job. Sabía que la palabra de Dios había sido sembrada en el corazón de Job y que la palabra de Dios había dado fruto y había permanecido en él. Y dice la palabra de Dios en Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Y tomaba Job un tiento, a partir del versículo 8, y tomaba Job un tiento para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, una situación difícil, de dolor. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Muchas veces no sabemos de parte de quién van a venir las acechanzas, las mentiras, el engaño y el sembrar de dudas de parte de Satanás. Muchas veces utiliza a nuestros amigos en los que confiamos, muchas veces utiliza a los compañeros de trabajo y hasta muchas veces utiliza a nuestra propia familia, aquellos que no conocen realmente al Señor. Y dice la palabra de Dios que Job tomó la decisión correcta. Él con todo esto no pecó contra Dios. Él siguió confiando y sabía que de aquella situación difícil iba a salir en cualquier momento, porque él había depositado toda su confianza en el Señor. Tomemos los ejemplos que estos hombres de Dios en la Biblia nos dan, que podamos tomar las decisiones correctas siempre en nuestra vida. La palabra de Dios siempre está poniendo opciones para tomar a la gente, para que puedan seguirle, para que puedan recibir bendición de parte de Él y también poder alcanzar bendición. La Biblia habla de dos puertas, habla de dos caminos, pero también insta a seguir el camino de Dios y a entrar por la puerta que es Cristo. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 7, 13 y 14, que Él ofrece a la multitud en esa oportunidad el elegir la puerta que lleva a la bendición, a la salvación. Y también más adelante Él les dice que Él es la puerta por la cual todos deben de entrar y que Él es el camino. El pueblo de Dios muchas veces rechazó esta palabra del Señor y optó por seguir un camino que no era correcto. Allí el Señor en el libro del profeta Jeremías
les habla y le dice: paraos allí en los caminos y escudriñad y preguntad por la senda antigua y seguid y andar por el camino bueno, por el camino de salvación. Y dice la palabra de Dios que Israel no escuchaba ese mensaje y optaba por seguir un camino que no era el correcto. Que podamos cada día de nuestra vida examinarnos a nosotros mismos y podemos mirar en cuántas oportunidades nosotros permitimos que la duda sea sembrada en nuestros corazones y que podamos realmente obedecer a la palabra de Dios y mantenernos cada día en comunión con el Señor para que podamos permitir que esa semilla crezca y que podamos crecer espiritualmente para que realmente podamos dar fruto de la forma que el Señor quiere en nuestra vida, de bendición para nuestras vidas y también ser de bendición para todos aquellos también que reciban la palabra del Señor. Esperamos, hermanos, que esta palabra pueda ser de aliento, de bendición, y les animamos a seguir confiando en el Señor y a rechazar todas aquellas dudas que el diablo quiera sembrar en nuestros corazones, rechazar todas las mentiras que el diablo pueda también sembrar en nuestros corazones y podamos cada día creer a la palabra del Señor, porque el Señor quiere realmente bendecir nuestra vida, quiere darnos vida cada momento de nuestra vida. Les invito a terminar con una palabra de oración. Padre eterno, Padre celestial, vengo delante de tu presencia una vez más, dándote gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, Señor, de escudriñar tu palabra, de enseñar, Señor, tu palabra, Señor, que tú traes cada día enseñanza a nuestros corazones y nos haces ver a través de tu palabra, Señor, la verdad. Tú abres nuestros ojos, Señor, espirituales y nos haces entender, Señor, cuál es tu propósito en nuestra vida. Señor, ayúdanos, danos fuerza, fortaleza, para que en los momentos difíciles de nuestra vida, Señor, podamos estar firmes, Señor, rechazar, Señor, toda acechanza y toda cosa, Señor, que el diablo quiera sembrar en nuestros corazones, Señor. Fortalecernos, Señor, en ti, Señor, cada día en nuestra vida y confiar cada día en tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y queremos pedirte que tú perdones, Señor, por todas aquellas veces que hemos dudado, Señor, de tu palabra, Señor, y que hemos permitido que la duda, Señor, entre en nuestros corazones, Señor. Que podamos vivir, Señor, cada día conforme, Señor, a tu palabra y conforme, Señor, a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, que siempre nos alienta, Señor, para que podamos seguir, Señor, y caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, y les invitamos también a que aquellos que puedan congregarse, el próximo domingo nos estaremos reuniendo, así que les invitamos también a que puedan estar llamando, enviando un mensaje para que pueda ser reservado su lugar también. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Amén.